Entonces vamos a empezar nosotros y que se vayan agregando los demás. Que a las 8 de la mañana que la gente no se conecta mucho. Bueno, ya habíamos visto la sección 13. 4, vamos a la de Managing Trigger. Ok. Cómo manejar los triggers. Ok. Ya vamos. A ir avanzando. Hay gente que no sé si me ha avanzado. Entonces, bueno. Nosotros vamos cómo manejamos los triggers. Y en esta lección vamos a cubrir los siguientes objetivos. Hacer una lista de información de triggers en el diccionario. Deshabilitar y activar trigger y remover trigger desde la base de datos. El propósito es que va a haber tiempos que usted quiera desactivar o activar un trigger, ¿no? De tal manera que se desarrolle cierto mantenimiento o depuración dentro del programa. Okay. Entonces, a esto se le llama lo que es el manejo de trigger. Entonces usted crea un trigger en su propio esquema. Crear un trigger en su propio esquema. Usted necesita lo que es la función, los privilegios para crear un trigger. ¿Qué más? Aparte de eso, ocupa usted tener privilegios como seleccionar, actualizar, ejecutar y también objetos en el esquema que hace referencia al cuerpo del trigger. Y tener el privilegio de modificar tablas o vistas asociadas a los triggers. Para crear triggers en otro esquema de usuarios, usted necesita privilegios para crear privilegios en cualquier lado, que se llama Create New Trigger. No son privilegios más que todo. Las sentencias de trigger en el cuerpo se usan usan los privilegios del dueño del trigger, ¿va? Los privilegios que no se están ejecutando son sin los privilegios nosotros no podemos ejecutar operaciones ni disparar trigger. Usted no puede especificar los derechos de invocar de un trigger si no tiene permiso de ellos. Entonces hay que dar privilegios a esa persona o llamar a los privilegios de esta tabla, de ese trigger. Por ejemplo, aquí se crea un trigger XY, pero en el begin ustedes ven que inserta dentro de la tabla de que hizo María, los valores están y usaron el procedimiento de Challenge Procedure. Buenos días. Y llaman al procedimiento este. Entonces nosotros tenemos que tener los privilegios para poder hacer este tipo de llamadas. Entonces, para que Mónica pueda crear este trigger, necesita tener el privilegio de trigger, create triggers. También poder alterar la tabla de empleados de Tom, poder insertar valores dentro de la tabla de María y poder ejecutar los procedimientos de Channel. Entonces, que para que este trigger funcione ocupa estos privilegios de dichosa Mónica. Ok. Ustedes pueden ver información del trigger en el diccionario de vista
Aunque en Apex es más sencillo, me está buscando todo eso. En Oracle Apex ya saben que solo van a la sección donde dice, que no sé cómo se llama esto, pero vamos a ver. Oracle. Vamos a poner Apex aquí porque no me acuerdo cómo. Ok, esta es la base de datos 95. Que no me acuerdo, lo cambié. Como estoy usando otra computadora, por eso es que no me acuerdo de algunos nombres. Okidoki. Entonces, ustedes para ver los triggers que se han creado, ustedes solo van al explorador de objetos. Y aquí donde dice la sección de tablas, van donde dicen disparadores. ¿Qué trigger es el disparador en inglés? Ustedes entran en esa función y ya. ¿Ok? No hay ningún problema. Yo como ahorita no tengo ningún trigger, por eso no se me muestra acá, pero aquí aparecería la lista de los triggers que deberían de estar utilizando. Entonces ahí sale el diccionario de cómo buscar los triggers. Les sale más fácil buscarlo desde ahí. De hecho también el explorador de objetos en todo administrador de base de datos. Por gestor de base de datos siempre hay ¿cómo se dice? Hay como se dice un diccionario para ir chequeando todo eso, para que a ustedes se les haga más fácil. Entonces, más que todo eso. Y en esos como les había mostrado a ustedes, si yo tuviese un trigger, les mostraría en el explorador de objetos que está acá en los disparadores, les saldría el nombre del trigger, qué tipo de trigger, el evento, qué tal lo utiliza, si está activado o desactivado. Usted mismo, si usted va a la sección de la columna esta de status, ustedes pueden desactivar la tabla. Ya la había hecho en anteriores cursos. Ahorita que como no me acuerdo de la otra base de datos, porque como tengo otra computadora nueva, entonces por eso no me hallo ahorita con esto. Y el cuerpo del trigger, donde usted lo puede modificar, aunque este lo pone en primero. Entonces, cambiando los estatus del trigger, si usted necesita desactivar el trigger temporalmente, usted no necesita borrar una tabla, borrar el trigger, no nada que eso, solo se desactiva. De hecho, aquí, si os parece un trigger, aquí les va a aparecer la opción si está activado o desactivado. Solo le dan clic a la opción y dice enable, solo le dan clic y después les da la opción de desactivado. De hecho hay una opción ahí. Y solo es de desactivarlo y activarlo a la vez que ustedes quieran. Entonces dice, ¿por qué nosotros desactivamos un trigger? Para mejorar el desarrollo de cargado de diferentes cargas de datos dentro de la base de datos. Por ejemplo, imagínense un trigger que defina esto, entonces puede ser que alguien o el administrador de base de datos inserte con millones de filas dentro de la tabla, ¿va? Entonces el trigger se va a disparar 10 millones de veces y va a alentar el proceso considerablemente. Entonces es necesario desactivar en la base de datos ese tipo de trigger o disparador para que la conexión no falle o el disco se crashee o la información
no se puede introducir porque se puede ir en el internet o cosas así. Porque dependiendo buenos días, y dependiendo del tipo de trigger que tenga, puede ser que se dispare solo por X y razón, y va a estar en ese proceso hasta que lo logre terminar. Ya removiendo triggers, usted solo le da draw trigger y el nombre del trigger. Y ahí termina lo del manejo de los triggers. ¿Alguna duda hasta ahora? No, todo bien. No, como les digo, eso ustedes lo pueden encontrar en el explorador de objetos. Ustedes ya ir a donde dice, ya habrá creado el explorador de objetos, ya haber creado lo que es su código y creó su trigger. Usted solo va al explorador de objetos y usted va donde dice, donde está diciendo tablas aquí, va donde dice disparadores, que es trigger, y ahí se crean los triggers y ahí les da la opción de desactivarlos y borrarlos y todo eso. ¿Estamos? Me imagino que sí. Ok, ya vamos a la sección 14, muchachos. Ya terminamos la sección 13. Ahora vamos a las últimas dos restantes. Ahora ya vamos a terminar nosotros. Entonces, vamos a ver lo que es introducción a dependencias. Okidoki. Introducción a dependencias. Entonces en esta lección vamos a cubrir los siguientes objetivos: describir la implementación de procedimientos de dependencia, contrastar lo que son objetos de dependencia y objetos de referencia, hacer vistas de información de dependencia en el leccionario de información, utilizar el UTL tree y el depth tree. El UTL tree para lo que es crear objetos requeridos para mostrar dependencia. Usar el idep tree y el depth tree para ver las dependencias que tenemos, y describir cuando automáticamente se recopila dichas dependencias y hacer que los errores de las dependencias se minimicen. Entonces, en los subprogramas de PLSQL usted puede ejecutar correctamente solo si el objeto hace referencia a algo que existe o que es algo válido. Este objeto en la tabla puede ser una vista, un subprograma de PLSQL o otro tipo de objeto dentro de la base de datos. Pero ¿qué pasa si la referencia del objeto es alterada o tirada? ¿Qué quiere decir? Que si usted crea un subprograma en el cual usted hace referencia a otro subprograma o a una tabla o una vista, se modificó esa tabla o se eliminó esa tabla, etcétera, entonces ahí es donde viene la referencia, que la referencia no va a poder detectar ese objeto y va a tirar error. Entonces en esta lección se va a introducir lo que son los objetos de dependencia y que implícitamente y explícitamente recopilan lo que es la invalidez de objetos. Entonces, algunos objetos de referencia algunos objetos hacen referencia a otros, y esto parte de su definición. Por ejemplo, cuando usted almacena un procedimiento que contiene un select en una sentencia donde sale una columna de una tabla y por alguna razón este procedimiento llama a un objeto dependiente de esa tabla,
A eso se le llama una referencia. ¿Ok? Cuando están llamando un objeto dentro de otro, me hace una referencia. Si usted trae la definición de la referencia del objeto, los objetos de dependencia pueden no continuar trabajando apropiadamente. Por ejemplo, si la definición de la tabla cambia, se producirá un error que no va a continuar trabajando y que no va a poder continuar trabajando dicha dependencia. El servidor de Oracle automáticamente guarda las dependencias entre los objetos, siempre va a guardar las dependencias, muchachos. ¿Okay? Cada vez que usted crea algo, siempre se van a poner las dependencias en la tabla más que todo como le digo, en Apex es para, eh, para tener lo que es mantener ¿cómo se dice? Ya me olvidé la palabra. Para mantener la base de datos estable. ¿Ok? Entonces para manejar las dependencias en el esquema, usted tiene que tener el objeto válido o inválido. Estos récords se mantienen en la tabla de diccionario y usted lo puede ver en el objeto. Aquí no los pone, la verdad. Vamos a ver vistas, índices. No lo tiene ahí. No importa. Como le digo, esto no es para estar probando tanto. Y más que todo les está explicando las dependencias. Un procedimiento o función puede ser directa o indirectamente referenciado por los siguientes objetos: tablas, vistas, secuencias, procedimientos, funciones y paquetes de procedimientos y funciones. ¿Ok? Son los tipos de objetos que hay. Entonces siempre Apex va a crear una dependencia con esas tablas para mantener la estabilidad de la dichosa base de datos. Entonces las dependencias se crean de esta manera. Un procedimiento dependiente crea directamente una dependencia a partir de una vista, un procedimiento, y esa referencia la hace dependiente a una tabla. ¿Ok? Entonces esta tabla tiene que hacer una referencia directa a esta y esta para que haga una dependencia directa. ¿Ok? Entonces, para que una diferencia directa. Y la otra, la manera indirecta, es que hace la tabla, ya está incluido el procedimiento dentro de una tabla. O está mencionándose la tabla dentro de un procedimiento, como ustedes lo pueden depender. Como les digo, esto no es algo que ustedes crean, esto lo crea ya creo que todos los estudios de base de datos lo hacen. Que se crean dependencias a partir de eso. Un resumen de la dependencia. Note, algunos objetos de tipo pueden ser tanto dependientes y como de referencia. Entonces están los objetos dependientes, como las tablas, vistas, trigger, procedimientos, funciones, paquetes y usuarios. Estos objetos dependientes pueden hacerse referencia en funciones, paquetes de especificación, procedimientos, secuencias, sinónimos, tablas, vistas y definición de usuario. Luego les dice que unos pueden ser llamados dentro de otros. Por ejemplo, los procedimientos y funciones pueden ser llamados aquí, sin ningún problema. Entonces, dependencias locales. En el caso de las dependencias locales, los objetos son el mismo nodo al de la base de datos. El servidor de Oracle automáticamente maneja todas las dependencias usando la base de datos interna y se usa depends on table. ¿Okay? Cuando la referencia del objeto es modificada, lo que hace es que la dependencia del objeto lo invalida. Al mismo tiempo invalida el objeto llamado de Oracle y el servidor automáticamente intenta compilarlo. Si la referencia del objeto es diferente a la base de datos, la dependencia va a llamar a una dependencia remota, porque dos bases de datos pueden tener diccionarios separados para cada gestión.
en que se va a describir, van a escribir en esta lección los diferentes tipos de dependencia remota. Entonces tenemos lo que es la local dependency y cómo trabaja. ¿Okay? Entonces tenemos un procedimiento A y un procedimiento B. Esto puede ser un procedimiento, son procedimientos locales que dependientes, ¿va? Y la vista contra la tabla, ¿ok? Entonces son dependencias locales, o sea que es como por ejemplo que un procedimiento A usted lo llama un procedimiento B, o que una vista sea mencionada en una tabla, son dependencias locales. Eh, en el servidor de Oracle implícitamente intenta recopilar un objeto inválido que haya sido llamado. Entonces, suponiendo que no hay una referencia dentro de la tabla de la vista o ninguno de los procedimientos, va a tirar un error, va a decir que es inválido. ¿Por qué? Supongamos que yo cambiara esta tabla. Y recordemos que el procedimiento A, el procedimiento B son dependientes, al igual que la vista, de lo que es una tabla. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Bueno, se crea el procedimiento A, el procedimiento B, dentro del procedimiento B se llama el A, que eso ya es una dependencia, el B depende de la A para trabajar. Y suponiendo que en esos procedimientos A y B está la vista, entonces yo solo con modificar el nombre de la tabla o modificar cualquier cosa de la tabla que esté correlacionado con esto, ya me vuelve inválida esa dependencia, porque esta es una dependencia local y directa. Porque aquí lo que cambia es cuando dice todo esto se vuelve inválido cuando la definición cambia. ¿Okay? Cuando algo en la tabla o algo en una vista o algo en un procedimiento esté cambiando. Entonces aquí pone un escenario. Se crea un procedimiento de agregar empleado y una consulta de agregar empleado. Ok, entonces ya la primera agrega un empleado y la otra le hace la consulta. Ok, entonces ya hace una vista para empleado y aquí la tabla de empleado, donde se le muestra lo que es cuál fue el empleado nuevo que se agregó y lo demás. Para los casos, para los siguientes casos, en el procedimiento de agregar empleado, puede ser que se invalide y satisfactoriamente recopile la siguiente ejecución. Entonces está preguntando si se va a ejecutar correctamente ya cuando el procedimiento se invalide. Entonces la lógica interna del Query Employee Procedures dice que fue modificada y que una nueva columna de la tabla de empleados fue agregada y que la vista se borró. Entonces ya ahí vienen las preguntas. Si sucede estas tres cosas, ¿creen que se va a ejecutar? Entonces, lo que sucede es que no. Que recuerden que todos aquí, si ya se modificó el procedimiento de la consulta, que se le agregó una columna a la tabla, al menos que miren, no es ni tanto eso de la columna de la tabla, que si se le agrega o no. Es que a la larga lo que quiere decir es que si un procedimiento, por ejemplo, el procedimiento se le modificó algo que ocupe una columna de acá y se fue borrada, ya este procedimiento no sirve. Entonces ya deja de ser dependiente y de error. Si aquí se agrega una columna o se elimina una columna, esa columna que se agregó se modificó o se borró. Si así se agregó, no creo que se altere mucho, solo es de actualizarla. Pero si se borra una columna que se está utilizando para lo que sea, dentro de esas dependencias, va a tirar error. Es como aquí cuando utilizan las vistas, si se creó una vista para el procedimiento A, B o lo que sea que se utilizó, si la eliminó, entonces esa cosa que usted creó, el objeto que creó, no sirve. Y es a causa de la dependencia. Entonces, ¿cómo mostrar directamente la dependencia? Bueno, entonces directamente usted puede ver vistas de las dependencias a partir de eso, usando lo que es User Dependency y All Dependency Viewer. Entonces selecciona el nombre, el tipo de dependencia, el nombre de la referencia y el tipo de referencia.
por user dependency, donde la referencia del nombre tenga lo que es empleado y la vista tal. Usted puede verlo directamente. Ok, entonces usted va directamente al workshop y mira lo mismo que está aquí en el clasificador de objetos. Usted está acá, llega al explorador de objetos. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos un procedimiento acá. Aquí como agregar departamento. Y aquí hay una sección de dependencia. Ok, entonces usted le da clic ahí. Bueno, creo que no tiene dependencia. Ahí está. Como aquí no estoy haciendo ninguna referencia a ningún objeto, ahí me dice no hago referencia a ningún objeto, pero ahora a la consulta de empleado tampoco, no tiene ningún sinónimo, no hace referencia. Vamos a ver las consultas que tengo aquí. No, ninguna de estas. Este es el salario status, creo que sí. Ahí está, ¿ve? Por ejemplo, yo estoy usando un objeto de la tabla de empleados para este procedimiento del salario status. Ok, entonces aquí ya me hace la referencia. Busqué el nombre del propietario, que este sería el workshop mío, el nombre del objeto que yo estoy utilizando para usar este procedimiento y qué tipo de objeto es y cómo sé yo. Eso bueno porque aquí estoy usando un employee, ¿ve? Estoy usando la tabla de empleados para hacer función de todo esto. Ok, más que todo por eso. Pero ahí ya pueden ver las dependencias. Solo les muestra qué es dependencia. Si hace referencia a qué y hace referencia a qué. Si tiene un sinónimo, todo eso vaya. Se, Dice que hay que descargar el UTLD Street. Vamos a ver si lo tenemos. Aquí está en la lección 0. Ok. Vamos a. Solo permítame que dice que hay que descargar eso. Vamos a ver. UTLD Street. Es que en la lección 1 está. No lo veo. Vamos a la lección 1. No. Se supone que esta es la sección 0, pero no lo veo. Semestre. Esquema. Diseño. No está ahí. Creo que lo quitaron de ahí. Porque este es un script. Entonces en el script crear un objeto se crea la de la tabla de tree, que manejan dependencias de tipo, procedimientos que de tree field, lo que sirve es un procedimiento para popular tabla y to build this tree, pero yo creo que ya está esto. Voy a buscarlo. Creo que ya lo tengo acá, pero vamos a ver, es un procedimiento. No los tengo, no tengo un procedimiento. Bueno, entonces sigamos. Y aquí está la lección. La sección 14 de la lección 1 está ahí. Ok, creo que lo leí mal. Que era la lección 1 de la sección 14, lección 1. Aquí está. Pero que era mentira. Pero bueno. Entonces vamos a mostrar carpeta, vamos a extraer acá. Vamos a cargar los
objetos. Vamos a escribir SQL. Voy a cargar mi script. Voy a seleccionar el archivo. Voy a la descarga y cargo lo que es el dichoso UD3. Ya ha subido el script, solo lo ejecuto. Ejecutar ahora. Y creamos y ya se crearon los procedimientos que se necesitan. Aquí. Entonces vamos a regresar al taller de SQL. Y ahí está. Solo dejará eso, descargar eso y subirlo. Ahora, para cada objeto que tiene dependencia, usted va a ver cómo ejecutar lo que es el defill. Por ejemplo, este es un procedimiento para ir llenando un objeto. ¿Okay? Entonces, fíjense que lo voy a abrir más directamente de la. Aquí no lo ocupo. Directamente del PDF porque así es más rápido. Entonces dice que iba a llenar un nuevo empleado. Entonces vamos a copiar acá y lo pegamos en el comando de SQL. Permítanme, no es que estoy buscando. Aquí. Solo es para ir llenando un usuario. Para esto sirve. Que se usa el procedimiento de tree field. Se pone table, score empleado. Vamos a ver cómo funciona. Me imagino que la tabla que está acá dice que no encuentra en la base de datos lo que estaba la .score.table no found. Mira que es por error de la dichos del registro que estamos acá. Pero bueno, vamos a ver. Esto lo que hace es llenar tablas con información particular haciendo referencia a qué. Ok, entonces aquí pone los tres parámetros. El procedimiento funciona con el tipo de datos que es table, el dueño del esquema que sería Scott, pero como no podemos hacer referencia a otros esquemas de otros de otra gente, entonces podemos tirar también. Y el nombre del objeto entonces sería aquí el tipo, que sería tabla, el nombre del dueño de la tabla, aquí la que hace referencia, que sería Scott, y de la tabla empleada. Esta cosa no la podemos hacer nosotros. No se puede hacer. Ok. Entonces, la otra manera para mostrar dependencias usando el depth tree view, solo se hace select next level type name, que son columnas de la tabla D-tree, y ordenarla por secuencia, el número. Esto es un ejemplo. Esto es un ejemplo del select. Y en este ejemplo agrega lo que es el employee directamente dependiente de la tabla de la lista, en el cual torna directamente la dependencia de la tabla empleado. Pero esta es una columna de la tabla tal dicho, más que todo para ver qué tipo de dependencia es la que hay. Otro escenario de dependencia es que crea un procedimiento de salario y donde dice reduce salario, que reduce el salario y que esté llamado dentro de un procedimiento de salario de aumento, que aquí lo podemos ver que va ingresando dentro de la tabla las actualizaciones. Suponga que el raise salary procedure dice actualiza a tal empleada directamente cuando se reduce cuando se reduce el salario en un procedimiento de actualización de la tabla de empleado directamente del aumento. Y en algunos casos el reduce salario de procedimiento funcionaría si la lógica interna del reduce salario de procedimiento es modificada
y si, y si uno de los parámetros formales del aumento de salario es eliminado. Dice, y la respuesta es que si el recibimiento del salario va a compilar satisfactoriamente, si los parámetros se mantienen como tal, de tal manera usted puede invocar ese procedimiento. O sea que si usted no ha cambiado nada, las columnas que usted utiliza en el procedimiento, lo puede ejecutar sin ningún problema. Entonces, para que no ejecute esto, es que alguna de los parámetros que se le pide el procedimiento no existan, entonces no se puede hacer el levantamiento. Porque pues más que todo por lo que llamamos referencia a nosotros. El tercer escenario hace dependencia. Miren que la tabla empleado aquí va lo que es el asunto. Aquí se crea una consulta de un procedimiento para consultar empleado. Ok. Entonces, en esa consulta usted puede hacer la consulta directamente a la tabla empleado. Y mire que aquí se crea una tabla de empleado public synonym, que es un sinónimo público. Mire que este sí puede hacer referencia a esta tabla, pero no al sinónimo. Ok. Dice, entonces tenga cuidado en crear lo que son tablas, vistas y sinónimos que puedan parecer inválidos, dice. Ok. Para un objeto dependiente, porque las interferencias con el servidor de Oracle los hace por jerarquía para resolver el nombre de la referencia. Entonces, lo que está diciendo es que va a tomar en cuenta primero el nombre de la tabla porque esta es la prioridad, ¿va? Entonces se llama por jerarquía. Es priorizada esta y no la del sinónimo. Entonces, ahí ponen unas funciones. Más que todo lo que está resumiendo es que no va a ser llamado de este procedimiento de consulta empleada a un sinónimo, sino directamente a la tabla. Entonces dice, siempre hay que verificar eso, que lo que hace la dependencia es que el servidor de Oracle, perdón, lo va a tomar más que todo por la jerarquía de nombres, en parte de la referencia. Los predict afectan lo que es el nuevo objeto como un procedimiento dependiente. Y suponga que el procedimiento de consulta empleado originalmente hace referencia a un sinónimo llamado empleado. Okay. Sin embargo, esto se crea una nueva tabla llamada empleados con su propio esquema. ¿Por alguna razón esto cambia algún procedimiento? Dice, ¿cuál de estos dos empleados hace referencia cuando se compila el procedimiento? Suponga que usted borra su tabla empleado. Esto invalidaría el procedimiento. Y ahora, ¿qué pasaría con procedimiento tal? Entonces ahí vienen las preguntas. Dice, ¿esto cambiaría al procedimiento lo hace inválido? Sí, dice la respuesta. La segunda es, si de las dos tablas de objetos de la consulta hace referencia al procedimiento, compilaría el procedimiento, sí, pero solo a su propia tabla de empleado. ¿Ok? La tercera pregunta, ¿esto invalidaría un procedimiento? Sí. Y dice, ¿qué pasaría con ese procedimiento? Y se recuperaría satisfactoriamente y hacería referencia al sinónimo. Esto pasa si se llega a borrar la tabla empleado. Porque recuerden que como es por jerarquía, va a poner la que tiene más peso. Ahora, si se borra la tabla de empleados y se quedaría la de sinónimos, por obvias razones va a publicar la del sinónimo. ¿Ok? Entonces viene lo que es el programa del PLSQL Program Unit. Entonces viene lo que la recopilación puede ser de tal manera de que usted maneja de manera implícita y la recopilación es en tiempo real, o
maneja la recuperación explícita usando un alter, como por ejemplo alter procedure, y usando lo que es compile, alter function compile, alter package compile y todo lo demás. Esto más que todo es por debug. Entonces la recopilación se hace correctamente al objeto y se vuelve inválido. Entonces esto no hace que el servidor de Oracle le tire un error al objeto que se mantiene inválido, sino es que como que no lo detecta, está desactivado. Si usted compila un objeto de PLSQL, el servidor de Oracle lo recopilará como cualquier objeto inválido en el cual tiene una dependencia. Entonces estas notas son detalles de información de un objeto de tipo. Entonces, dice que recopilación no satisfactoria, entonces dice la recopilación depende del procedimiento o funciones no satisfactorios cuando la referencia del objeto se borrada o le cambia el nombre, el tipo de datos de la referencia de columna cambió, o sea que usted cambie de un varchar 2 a un entero, la referencia de una columna es borrada, la referencia de una vista reemplazada por una vista diferente de diferentes columnas y los parámetros de la lista de referencias son modificados. Entonces recopilar dependencia de procedimiento satisfactoriamente si la nueva columna es agregada pero que haga referencia a la tabla al insertar en una sentencia que incluya el nombre de la lista y una nueva columna es definida como no nula. ¿Ok? El tipo de relato de referencia a la columna no debe cambiar y la tabla queda privada si es borrada pero hay una tabla pública, entonces va a usar la tabla pública como estructura existente. Y el cuerpo de PLSQL hace referencia a un procedimiento que ha sido modificado y ejecutado satisfactoriamente. Entonces, para minimizar las dependencias, se declaran records como con el route type. Se declaran variables con el percentual type, se hacen consultas con el select, incluye columnas con insert. Entonces aquí viene un procedimiento. Se crea un package specification donde crea un procedimiento A de declaración y el cuerpo del dichoso procedimiento. Recuerden que este es el especificador y el cuerpo. Esto es una cápsula, entonces esto es un método. Bueno, un procedimiento, perdón. Entonces todo esto es válido porque sigue una sentencia. Usted puede simplificar las dependencias de manejo y evitar invalidaciones innecesarias con paquetes cuando hace referencia a paquetes de procedimiento o funciones que puedan manejarse por sí mismas. Como dicho, procedimientos o funciones que se pueden manejar por sí mismos. En estos paquetes de cuerpo, los paquetes de especificación no hacen cambio porque son procedimientos que se mantienen por sí mismos y hacen referencia a los paquetes de construcción y que se mantienen válidos. Si el paquete de especificación cambia, entonces el procedimiento de referencia del paquete construido se vuelve inválido como el cuerpo en sí, también va del procedimiento. Si el procedimiento por sí mismo hace referencia dentro del package, el inventario del cuerpo del paquete se vuelve inválido. O sea que si usted modificó algo del procedimiento A, del paquete de especificación, ya aquí en el cuerpo se vuelve inválido una modificación. Entonces de tal manera es recomendable blindar procedimientos dentro del paquete. Y ok, eso era todo. Ahora, vamos a dar un resumen más que todo. Ahorita no estamos viendo algo así como práctico usted está hablando de dependencia. O sea que ustedes
ya se hacen automáticamente dentro de Oracle. Solo es de medio explicar. Vamos a ver cómo entender lo que son dependencias remotas. En esta lección vamos a escribir lo que son dependencias remotas, enlistar cómo las dependencias remotas son manejadas o controladas, describir las dependencias remotas, cómo compilar dependencias remotas insatisfactoriamente y describir dependencias satisfactorias como tal. El propósito más que todo es que usted ya aprendió a hacer referencias de objetos o maneja, mejor dicho, dentro de la base de datos, el servidor de Oracle automáticamente para esas dependencias dentro del diccionario. Pero ¿qué pasa cuando dos objetos son diferentes a una base de datos? Esto se llama dependencia entre ellas y no es automáticamente guardada. Cada base de datos tiene su propio diccionario de información, como los estatus, objetos, todo eso. Si se graban dos objetos, se separan por diccionarios diferentes. Y esto no se hace dentro de una actualización, sino a través del internet o de la red. Cuando la referencia y la dependencia de objetos son diferentes, la dependencia se llama remota. ¿Ok? Entonces el servidor de Oracle no le sigue relación a lo que es a la relación entre esos dos objetos que son diferentes en la base de datos, cuando entre esas dos bases de datos tienen el mismo servidor de máquina. Entonces lo que está diciendo es que a pesar que tengan el mismo servidor, si crean objetos no van a crear dependencias remotas, porque cada quien trabaja su diccionario. Le dice, y esto es porque cada base de datos maneja separadamente un diccionario de información. Que todos los datos que usted tiene, procedimientos, todo, cada quien maneja sus procedimientos únicos, funciones únicas, tablas únicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender ya el procedimiento. Que un procedimiento A dentro de la base de datos local se manda a la red a un procedimiento B y este muestra una vista que es referente a una tabla. ¿Ok? Entonces cuando dice la línea recta, entonces dice que es una dependencia directa local. Y la del procedimiento A al procedimiento B es un procedimiento de remoto de dependencia. Entonces usted no puede crear dependencias remotas en Oracle, en esta la que estamos usando nosotros en Apex, Academy Application Expert Environment, porque solo tenemos una base de datos. Pero en vida real, un administrador de base de datos le va a crear un link para que usted ingrese a la base de datos y que pueda trabajar remotamente en la base de datos y que haga referencia a la base de datos dentro del procedimiento local. Entonces todo esto que van a ver ahorita no se puede trabajar en Apex. No se puede trabajar. Pero vamos a ir viendo el código. Miren, se crea una base de datos con link de base de datos de datos. Usa la función connect-to, donde usan el nombre del usuario remoto identificándolo con un password. Ya pone el nombre del usuario y la contraseña, usando lo que es el remote database name y se crea un procedimiento y el cual procedimiento ya le va a pedir un link para entrar, más que todo es para ingresar. Y bueno, lo mismo sucede si algún cambio se le hace a la vista procedimiento o procedimiento función.
Si se le hace un cambio, todo esto se invalida. Esto es lo que estamos viendo en el curso pasado. Solo es que está resumiendo. Permítame. Me voy a disculpar. Estoy viendo unas cosas. Okidoki. Entonces, para entender lo que son dependencias remotas, si el procedimiento remoto es directo o indirecto, o invalidado, como quieran decirlo, el servidor no puede invalidarlo automáticamente desde un procedimiento local porque no hace referencia a un procedimiento local dentro del mismo. ¿Ok? En la presentación anterior muestra cómo la tabla remota de una base de datos es modificada, entonces lo que hace es invalidarlo todo. La vista y el procedimiento remoto de base de datos son automáticamente inválidas porque ellos hacen lo mismo dentro de la base de datos como las tablas, pero en los procedimientos locales eso no es inválido porque es una diferencia de base de datos. Sin embargo, los procedimientos pueden ser invalidados o invocados remotamente de un procedimiento, en otras palabras, una ejecución a tiempo. ¿Ok? Entonces, ocultarse a tiempo, cómo es que remotamente manejan las bases de datos, ¿va? Eso va a la dependencia, porque las dependencias no son automáticamente seguidas por un diccionario. Entonces tiene que haber otra manera para que el servidor de Oracle chequee el procedimiento como inválido. Entonces hay dos maneras, hay una que se llama usando el modo de timestamp, que este es uno de defecto, y el modo signature, que este es el modo checking. Para usar el modo asignatura, porque recuerden que el timestamp es algo que ya está por defecto, entonces se asigna a la base de datos local lo que es el remote dependency mode igual a signature. Recuerden que esto no lo podemos utilizar, no tenemos ¿cómo se dice? Tenemos esa opción para realizar esas cosas. Entonces, usted puede alterar la dependencia en modo recurrente de secciones usando lo que es la alter section command. Entonces, alter section set remote dependency mode y ponen el nombre del tipo que signature y le ponen el timestamp. Pero si usted quiere alterar la dependencia en modo de sistema, hecho de sistema, use lo que es el alter system porque aquí es por sesión y este es por alter system. El alter system modifica todo. Entonces, ¿qué es en timestamp mode? Dice, cada vez que una base de datos de objeto es creada o modificada, automáticamente el servidor de Oracle lo guarda, le hace un timestamp a dicho objeto dentro del diccionario. Ok, entonces usted puede ver en los timestamps en el diccionario de vistas como tal. Por ejemplo, si usted quiere un procedimiento compilado, solo
solo hace lo siguiente: se selecciona el nombre del objeto, el timestamp from el objeto del usuario, en el cual se le va a llamar el procedimiento. Y entonces en el caso de los subprogramas, un procedimiento local es compilado, hace referencia al procedimiento en B remotamente del timestamp que se lea. Entonces, y este mismo se guarda ese procedimiento local se guarda dentro del timestamp. Entonces todo lo va guardando en el timestamp. Recuerden que el timestamp lo hace automáticamente, no es algo que ustedes lo van poniendo. Entonces los programas van a ir viendo que cuando usted crea un procedimiento local dependiente, ya el creado se guarda y remotamente hace un timestamp en el B. Todo va dependiendo del servidor, no lo vaya haciendo el tiempo. Entonces vamos a examinar los timestamps. Ok. Entonces los timestamps usan un chequeo local de sus programas, que esto los hace válidos y a la vez inválidos. Para empezar, imagínense un programa local de procedimiento A remotamente en procedimiento B. El procedimiento B se compila a las 5 de la mañana y el procedimiento A las 7. ¿Okay? Entonces el procedimiento A, que se compiló a las 7, se compila para checar válidamente si el timestamp del procedimiento B fue llamado en medio de la red, o sea, si por internet se hizo. Y todo se chequea dentro del diccionario, a ver si se marcó la entrada. Ok. Hay más ejemplos, va acá. Entonces miren que el procedimiento A, en este caso, se hizo un stamp a las 7 de la mañana, ¿verdad? Se hizo, y después el stamp se hizo a las 5 de la mañana para el del B. Y ahí es donde viene. Esto sí es válido, dice. Entonces, el timestamp, lo que va en la trayectoria, a partir del medio de internet o la red, va a chequear eso, si todo es válido. Dicho y hecho, ahí dice que lo valida. Pero como les digo, eso es más que el chequeo, ¿va? Un chequeo. Entonces todo lo hace remotamente, no es que algo que usted solo está ahí para chequear si se hizo el timestamp correctamente, solo es para ese tipo de casos. Y miren que él hace lo mismo de tal que él se hizo el procedimiento A, se hizo un marco en el procedimiento A, después en el B, más tardecito, antes, y después se ve el procedimiento en remotamente. Solo es para ir viendo la validación. Aquí solo ponen ejemplos de tiempo, que no importa la hora que usted invoque la llamada, va siempre a ser válido. Pero imagínense que se ejecute un procedimiento A después de las 9 de la mañana y hayan dos tipos de timestamp en la B comparando que son iguales, entonces se mantiene válido la ejecución, que aquí usted hizo a las 9 de la mañana lo que es el timestamp de y este procedimiento remoto se hizo al mismo tiempo, ¿va? Solo que hace una comparación y dice que se invocó correctamente el B. Pero más que todo es eso. Solo que está haciendo las llamadas así, ¿va? No es algo del otro mundo.
Permítame. Ok. Si no están, las ventajas del delta, no sé si notan el procedimiento A que está marcado como inválido si se ejecuta mal un procedimiento B en el modo remoto, ¿va? Porque no son iguales. Esto pasa cuando el procedimiento B se compiló satisfactoriamente como válido. Remotamente la dependencia a veces causa necesarios errores que no lo compilan, dice. Para evitar las limitaciones usamos el Signature Mode. El Signature Mode es único en su nombre de llamado a la asignatura y calcula y almacena cada tiempo el procedimiento que se recopila. Entonces, permítame. Vamos a permitir un ratito, permítame, disculpen. Entonces, el procedimiento es el de Signature Mode, calcula lo que son el nombre de los procedimientos, los tipos de procedimientos con parámetros y los juegos de parámetros. Entonces la asignatura modifica no solo el procedimiento del nombre, puede modificar no tanto el procedimiento del nombre, sino también los parámetros. Si no se cambia, mantiene el código del cuerpo, ¿va? Eso es solo lo que está diciendo. Entonces las firmas de remotas de procedimientos guardan lo que es el procedimiento local como un modo timestamp. ¿Okay? Usted no los puede ver, esos tipos de datos, en lo de la tabla de usuarios o en cualquier diccionario, porque esto evita fallos innecesarios a la recopilación, porque hacen un cambio o porque la asignatura depende de un objeto al que usted va a llamar, etcétera. Igual se va a recopilar de cualquier manera, no hay ningún problema. Entonces, en los Signature Mode tenemos un ejemplo tipo de base de datos remota, en el cual hace un llamado remoto desde una base de datos a partir de un link, el cual esto no cubre el curso. Esto es lo malo de Oracle, que hay cosas que no las enseña, entonces uno tiene que imaginárselas, ¿no? Pero que a los instructores nos den ya un usuario que podemos hacer todo ese tipo de modificaciones sin ningún problema, porque sí es necesario que ustedes aprendan. Pero bueno, entonces miren, hace una invocación remota desde las 8 AM en adelante, dice, y se reemplaza una función dice función remota de tipo numérico, y hace un conteo de remoto desde de la tabla empleado y retorna un valor tal como dicha función. Después hacen un local remote para lo que es de 9 en adelante, y hace lo mismo, solo que a la variable count se le asigna lo que está ahí arriba, que es remote function, y que lo que es esta la función remota, en base al nombre de la base de datos. Y tenemos lo que es la función remota. Ha sido compilada con diferentes códigos, pero la función del nombre y parámetros no cambia, de tal manera que la asignatura no ha cambiado y el procedimiento local no va a ser válido la próxima vez que se ejecuta. Ok, entonces remotamente ahí dice que de las 11 en adelante va a crear una función remota en la cual va a generar un número. Selecciona el count y lo pone dentro de la variable que se creó,
de la tabla empleada donde los salarios son superiores a 10.000 y hace un control remoto de eso. Pero igual no podemos ejecutar esta función, es lo malo de esto. Claro que usted cambia algunos aspectos, afecta el procedimiento y el procedimiento local va a seguir inválido. Entonces así es como traba el procedimiento de tal. Entonces miren, yo para esto, como dicen, muestran algo que no podemos utilizar, entonces como que algo bien complicadito, ¿va? Entonces no podemos trabajar esto mientras no nos dejen como dicen, esos privilegios de poder hacer esto. Entonces solo es para que usted tenga una idea cómo trabajar. A la larga esto no es tanto, solo es para hacer marca de cambios, actualizaciones o de procedimientos, cómo se alteran o se afectan. Pero no es nada del otro mundo. Bueno, entonces ya terminamos la sección 14 y ya nos iríamos a la 15. Usando PLQL inicializando parámetros. Solo permítame que no miro la hora. Vamos a cambiarla. Ahora sí. Que mira muy claro. Son las 9:13. Nos queda una hora, muchachos. Casi una hora. Entonces, vamos a seguir viendo. Si terminamos los temas ya mañana o pasado, empezaríamos a crear una base de datos y usando lo que es, bueno, vamos a usar lo que es MySQL y a partir de una base de datos que nosotros creamos vamos a ligarla a un programa para que haga ciertas funciones. Ok, solo que hay que ser un poquito creativo. Esto es parte de la programación. Si usted quiere hacer algo aún, usted quiere hacer algo un poquito diferente, entonces ya es al uso de cada quien, de cómo lo va a crear. Me sigue grabando, sí. Entonces vamos a ver cómo usar PLQL inicializando parámetros. En esta lección vamos a cubrir los objetivos de cómo escribir el código de PLQL que pueda incrementar lo que es la ejecución, la velocidad de la ejecución. Vamos a usar el Optimize Level que mejora la ejecución también de dicho programa, y tenemos el Object Setting que también nos muestra cómo se ejecutan los programas. Entonces no me tengo que darle el lugar next. Entonces Oracle está diseñado a partir de una base de datos de productos flexibles y configurables, de tal manera que usted puede operar más de 70 computadoras 70 computadoras plataformas, dicho, para mantenimiento de una PC o tablet o lo que es teléfono, cualquiera de ellos. El secreto de esta flexibilidad, como dice ahí, es que todos los software son inicializados con parámetros. Estos numerosos settings o opciones pueden ser configuradas de tal manera que desarrollen mejor el conteo del desarrollo o del mismo programa. Sin embargo, improbar esto también lo que puedes es alentar el sistema. Está bien complicado traducir eso. Y dice, inicializando parámetros
pueden haber cambios tales como en las secciones cuando se interactúan dentro del servidor. Al inicializar los parámetros tienen que tener nombre, tipo de datos, etcétera, 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 y valores por defecto. Usted puede usar ajustes de seguridad para mejorar el desarrollo de dicho programa o hacer más de una cosa. También dice, hay muchas cosas que no se manejan en PLSQL. En esta lección usted aprenderá a inicializar parámetros que cambien con el código de PLSQL que creó. No confundir inicializando parámetros de forma formal y actual a través del paso de los subprogramas. Y el nombre dice de esta inicialización de parámetros tiene como code type optimize level. El code type es un tipo de varchar 2 que es posible de interpretar valores de tipo nativo, y el optimize level es de tipo numérico, que es posible tener valores de 0, de 1 a 2, que 2 por defecto y 3. Entonces usted puede cambiar una inicialización de parámetros del valor ejecutando la sentencia SQL, dice. Ok. Usando lo que es el after session SQL statement. Entonces el after session de ese PLSQL type, ahí es donde muestra el code type, perdón. Y lo pone de la siguiente manera, de que el native, que es el valor por defecto que tiene para que es de tipo varchar. El creador se reemplaza un procedimiento que se llama run fast procedure, es para que corra más rápido la sentencia, y después altera una sesión llamada set PSQL code type, y ahí es donde dice que interpreta, y después ya creó o reemplaza el procedimiento que se creó. Todavía no está terminado ese código, solo es que lo está como dándole una guía. Los nuevos parámetros de los valores se van a utilizar hasta que usted desloguee la sesión y vuelva a cambiar los valores. Entonces, no me está cambiando la página. ¿Será que se puso lento el internet ahorita? Ok. Entonces, si el código del PLSQL code types se asigna como intérprete, el código de obtención que va a compilar de tipo bytecode, okay, que es un formato se ejecuta y se formatea en una sentencia PLSQL. Estos parámetros de valor cambian a tipo nativo cuando el código fuente se compila en la máquina nativa del código formatos y no va a ocurrir dentro de la interpretación. Entonces, si usted no sabe qué significan estos formatos o cómo trabaja, es importante lo importante de esta cosa es que la máquina nativa del código de PLSQL ejecutar más rápido el bytecode de PLSQL. O sea, que lo que está diciendo es más por el desarrollo, ¿vale? Más por el desarrollo de la velocidad de los procedimientos a partir de los parámetros, lo que está diciendo, ¿verdad? Que esto lo hace más rápido que la interpretación del mismo código PLSQL si lo pasamos al lenguaje máquina. Estos cambios de desarrollo necesitan que el código PLSQL tome más tiempo en ejecutarse, que sería 0.02,
En el otro casi no, solo es un milisegundo, un 0.1 segundo más rápido. La compilación del código de procedimiento se interpreta y va a notificar qué rápido compila. Eso solo es para poder compilar más rápido la sentencia. Entonces, de ahí viene, se crea un procedimiento de load procedure y que usa lo que es un PLSQL integer, que es el tipo de variable que va a utilizar. Y ya viene que es de 1 a 5, no sé cuánto ahí, que es un número grande. Y para el variable numérica se le multiplica el valor previo por punto p por 2, perdón, y number se divide entre 2. Y termina el procedimiento largo, lo que está diciendo eso. Entonces, cambia. Entonces, la compilación se vuelve rápida, dice, pero mire el largo del procedimiento que tiene que hacer para que se ejecute rápido. Y el procedimiento ejecutar dice que en 11 segundos y tanto. Esto es más tiempo de lo esperado, de lo que uno tomó en escribir el código, dice ello. Entonces, en lo que es, dice, ahora vamos a compilar esta misma sentencia pero con un native, dice. Entonces ya cambia lo que es la sección a native y ya se ejecuta esto. Entonces va a ver que el procedimiento toma menos tiempo, ahora toma 0.8 segundos en comparación a 0.2. Ahora vamos a ejecutar el native y miren, aquí ya lo puse en 5.7 segundos. Entonces la ejecución fue más rápido, el doblemente más rápido de lo que se hizo anteriormente. Y el modo nativo siempre se va a ejecutar de manera rápida, dependiente del código fuente, para lo que es el manejo rápido de dicho código. Solo es para la ejecución. Solo para la ejecución, imagínense. Solo para la ejecución sirve eso. Entonces vamos a compilar y ejecutar el procedimiento que incluye una sentencia SQL. Ahí solo es que usan un SQL procedure. Dice que tarda casi 40 segundos. Y lo estamos usando como intérprete. Y ahora si lo usan con native, lo hacen en menos tiempo. Más que todo eso lo está explicando el uso de native. Dice. Cuando compila programas de PLSQL con el code type nativo, crea códigos de PLSQL nativo. Quiere decir, el cual no es válido para lo que es la sentencia de SQL. O sea, no se puede utilizar eso en sentencia de SQL, sino solo en PLSQL. Entonces, ¿qué hace esto? Como lo habíamos mencionado anteriormente, el native lo que hace es pasar el lenguaje máquina, todo eso, por decirlo así, para una ejecución más rápida. Entonces dice que las sentencias de SQL toman un poquito más de tiempo en la ejecución, ya que la sentencia fue creada para sentencias específicas de PLSQL. Si lo ejecuta, no es que dice que no, pero tomaría su tiempo, porque tendría que entrar a la base de datos, buscar cada tabla, etcétera, etcétera. Y lo que lo hace más, lo que lo hace que se atrase más, es más que todo la cantidad de tablas que puede tener esa base de datos al ingresar de esa manera, por eso es que tarda mucho. La velocidad de las sentencias de SQL se pueden usar lo que es la técnica de bulk binding para ir mejorando la velocidad de la misma. Y
y usando lo que es el indexado correcto de las tablas para que funcione dicha función, valga la redundancia. Entonces aquí viene lo que dice: ¿su programa contiene código innecesario? Es una pregunta bien rara, ¿verdad? Claro que puede ser que usted escriba líneas innecesarias dentro de una ejecución sin darse cuenta. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces miren cómo aquí empieza a crear un procedimiento. Si el nombre de la variable es 1, entonces imprime este. Si no, a lo contrario este. Entonces este es un código bien innecesario. Imagínense que ya se le asignó la variable el number 1. Entonces cada vez que ingresa este procedimiento siempre va a tirar este mensaje de arriba. Esto siempre se va a mostrar. Este DBMS nunca se va a mostrar porque este número siempre se mantiene en 1 hasta que cambie el número, el valor de este se va a mostrar el otro. Entonces, ya en el caso de programas complejos, entonces es más fácil escribir códigos cuando no se ejecutan o excepciones que no deben levantarse. Entonces aquí para I hace un reverse de 50 a 1. Entonces aquí está diciendo de la variable número que es 50 menos I. Por ejemplo, si está en 1, aquí va a ser 49, 48, 47 y tal. Si el modulador de I es entre el número que sería que ingresó, lo que resta es mayor a 25, entonces esto siempre se va a ir mostrando. Rara vez, pero se va a ir mostrando. De lo contrario, esto es lo que va a mostrar. Entonces aquí ya está mostrando un código. Entonces no es tan obvio cuál de estos dos va a ser tan predecible. Tendría que ejecutarse el programa para eso. Entonces código innecesario puede ser tanto el desarrollo lento o la ejecución lenta de un programa. Ok, entonces viene lo que es la función PLSQL Optimize Label, que se usa para el control de PLSQL para compilar lo que es código necesario, dándole más desarrollo y beneficio. Estos valores pueden entrar entre 0 y 3, inclusivamente el valor más alto para más esfuerzo de compilación y optimice la ejecución. Los beneficios de automatización aplican tanto la interpretación como la natividad del PLSQL, porque la optimización aplica lo que es análisis de patrones a partir del código. O sea que a la larga mira patrones que son parecidos o necesarios. Dice que este Optimize Level siempre va a estar en el nivel 2 como por defecto. Entonces, si usted lo pone en 0, el código va a correr más lento porque va a trabajar versiones más viejas del software, ¿no? Esto es similar a crear un documento de Word del 2007, pero guardándole un formato del 2003, un Word 97. Ok, el nivel 1 sirve para remover código innecesario y excepciones de ejecutables del código como códigos innecesarios, ¿va? Que lo vimos en la tabla anterior o en la diapositiva anterior. Dice, el orden de la fuente del código no es típicamente cambiado, ¿va? Entonces, cuando ya está en formato 2, que es por defecto, lo que hace es remover el código innecesario antes, pero también mueve el código a un diferente lugar para ejecutarse más rápidamente. Por ejemplo, si usted por frecuencia ejecutar un procedimiento con un paquete largo y al final del paquete
se mueve y se compila mejor, o sea que la larga está moviendo el objeto. Este tipo de código no cambia la manera de compilar el código, dice. Y permítame. Ok. PLSQL optimiza el nivel 3 de del Optimize Level, da todos los beneficios del nivel 2 más el alineamiento de los subprogramas. Esto lo que significa que compila el código desde otro subprograma y lo copia dentro de dentro del llamado del subprograma para que lo compile todo en una sola vez. Entonces el código Incel, el mismo código no cambia, solo la manera de cómo se optimiza. Entonces básicamente el nivel 3 es el más completo. ¿Va? Deberían dejarlo con el nivel 3. Al compilar el código de procedimiento, ahora contiene tanto lo que es el código de su programa y a la vez se puede escribir lo que es el calling procedure como su programa, va separado. El call procedure también se mantiene existente dentro de los subprogramas que puedan manejar en otros lugares. Entonces ya viene el nivel 3 que es para poder acelerar el nivel de resultado o de velocidad. Ahora puede ver el PLC programa que compila las consultas de User Object Settings, Data Dictionary y ahí lo veo. Ok, esto es más el diccionario, solo es un diccionario. Se lee el nombre tipo, el código de PLSQL que es como código de tipo, aquí le pone el tipo de que es Optimize Level y le pone el tipo de nivel, va, que es Opt Level, que es ¿cómo se dice? El alias para lo que es el PLSQL es el Optimize Level y le pone la tabla de usuarios donde se dice que se llama Test Product. Y hace aquí está ya también Alter Session que lo cambia la modificación más del level y así sucesivamente, pero esto es lo de arriba de acá abajo, solo que está modificando lo que es el Optimize Level que lo va cambiando. Ok, ahorita lo estamos viendo más que todo cómo acelerar el procedimiento, más que todo eso. Miren que estos son más como para compilar, estos de aquí solo son para compiladores, muchachos. Ok, solo es para compilar. Ya estos últimos temas no son básicamente, no son tan utilizados dentro de... Perdón. Entonces más que todo es para compiladores, la verdad. No compilador. No es tanto el uso de esto. Es para el uso de warning. Híjole, con la ya vamos a entrar al fin ahorita de esto. Entonces vamos a display compile marine messages, ¿ok? Que es como mostrar mensajes de error de compilación. En esto vamos a aplicar las diferencias entre una advertencia y un error, ¿ok?
¿Cuál es la diferencia entre error y advertencia? Entonces, a comparar y contrastar los diferentes tipos de nivel de advertencia y, y asignar niveles de advertencia, permítame, de advertencia dentro de lo que es dentro del uso de parámetros. ¿Qué más? Vamos a ver también asignar los niveles de advertencia al servidor, va, como paquete de partes de su programa. Y ahí vamos a ir viendo eso. Solo permítanme, que es que me están escribiendo, amigos, que me están escribiendo. Entonces, imagínense que usted y su familia tiene que... No, esto no lo vamos a poner porque esto ya son funciones que son ejemplos de la vida real, que no los veo necesario. Ok. Entonces vamos a ver los tipos de advertencia. Tenemos que esta diferencia entre error y advertencia. Ok. Imagine que una ruta 24 es tomada. Está hablando de una pista de o un freeway o como le llaman ustedes. Un anillo, por decirlo así, y que están tomadas, ¿va? Y no hay por qué se hagan comparaciones. Pero voy a ver, déjenme analizarlo. La ruta 24 es suficiente, las dos son ejecutadas correctamente, pero una es mejor que la otra. La tercera ruta 48 pasa por su casa, pero no toma a nadie cerca de la escuela. Usted puede tomar la ruta 48 y causaría un error porque no la llevaría al trabajo. Entonces, para no perderse, la ruta 24 no causaría error porque se le advierte que no es la mejor ruta. ¿Ok? Entonces, las advertencias lo que hacen es decir, bueno, si usted va a ejecutar algo, tiene que tener en cuenta esto y esto y esto. Se le sale mejor que usted haga esto en vez de esto. Ok, las advertencias son más para ir ayudándoles a tomar la mejor opción. Ok, más para eso, para ver quién puede tomar la mejor opción. Y permítame, Dios. Y entonces, ¿qué pasaría con este código de PLSQL? Se crea tal, se con la tabla tal, dice. Entonces el problema de eso es que la variable counter o count, que se llama count, no está declarada. Ok, entonces PLSQL detecta el error y lo que hace es que el procedimiento no lo ejecuta. Esto es lo que pasa con la ruta anterior. Entonces, si nosotros creamos una advertencia, nos va a decir está mal creado el programa. Entonces, ahí, esto es más que para compilación. Y miren, se crea un procedimiento tal, ya se crea la constante que va a tirar verdadero o falso, y se crea un procedimiento llamado inalcanzable. Entonces, ¿qué hace ese procedimiento? Solo va a tirar una variable booleana si ya alcanzar una advertencia o no. Entonces ya vamos a ver viendo cómo se trabaja eso. Permítame que no me cargue esto. Entonces el procedimiento
Compila el procedimiento va a compilar sin los errores, pero el else branch nunca se va a ejecutar. Eso es del ejercicio anterior. Entonces la ruta 24 se va a compilar satisfactoriamente, lo cual se va a ver mejor dentro del código. Entonces, ¿qué puede hacer el compilador de advertencias de PLSQL? ¿Qué? Entonces ahí viene la pregunta. Y aquí está el ejemplo del código anterior, que es lo mismo. Entonces no lo vamos a tocar y vamos a ir a... Permítame que esta onda me está sirviendo. Creo que es el internet que me está fallando, permítame. Entonces use el alter section para activar el comando de advertencia de PLSQL. Entonces use el alter section set el PLSQL warning, que esta es la función, va y las activa todas. Entonces se crea el procedimiento como tal, el procedimiento de arriba que se creó con base a esto, del PLSQL warning, que está activando la advertencia. Entonces a este procedimiento que se llama unreachable le pone un atributo de warning. Entonces en PLSQL un error ocurre cuando el código no puede compilar satisfactoriamente. La aplicación de Express automáticamente muestra los primeros errores de mensaje que usted puede verlos todos los errores para hacer una consulta de diccionario de vista. El warning ocurre cuando el código de compilación compila satisfactoriamente para que el código funcione mejor, va. Por defecto el PLSQL compila lo que no son procedimientos warning message, pero le pueden decir al compilar un procedimiento los tipos, categorías o advertencias que haya. Entonces hay tres categorías de warning message. Hay una que es warning por servidor, otra por desarrollo y otra por informational, por desinformación, ¿no? En la de servidor causa comportamiento extraño o malo dentro de lo que se ejecutaba. Una advertencia severa para crear server. Severa. El performance es un código que causa una ejecución de velocidad un poquito más lenta, y la informacional es que hay otro código pobre en práctica, por ejemplo códigos que ustedes nunca ejecutan. Y la palabra keyword all es una manera corta de usar las tres categorías. Entonces es mejor usar la sentencia del warning en enable all para estar evitando todo ese asunto. Permítame. Voy a disculpar un ratito. Entonces, Oracle puede tener problemas de advertencia cuando se compila su trama que produce resultados ambiguos o construcciones ineficientes. ¿Ok? Entonces hay dos maneras de activar el compilador de advertencia en categoría: usando lo que es el PLSQL warning, usando lo que es el DBMS warning, Server Supply Package, y tenemos el Application Express que no automáticamente muestra ningún mensaje de advertencia. Usted tiene que usar el select them from user error después de compilar su programa, de tal manera que usted puede ver las advertencias con su nombre. ¿Ok? Entonces de tal manera usted puede ver advertencias
solo por el nombre de su programa y no por un bloque anónimo. Ustedes tienen que asignar un valor de PLSQL warning inicializando parámetros de uno o más comandos separados de tipo string. Cada string activa y desactiva categorías de advertencia de mensaje. Por ejemplo, en los parámetros activados en la categoría de desarrollo nos llevan a dos categorías de intercambio, de no cambio, perdón. Lo que es el PLSQL Warning Enable Performance, y que es el primer parámetro que activa las tres categorías y desactiva en la del categoría severa, dejándonos a nosotros la del desarrollo de información. Ok, y aquí ustedes están activando lo que es más que todo el desarrollo severo. Entonces para este de aquí es para desactivar advertencia. Usted puede usar también para cada categoría de sentencias cada sentencia que usted quiere ejecutar al mismo tiempo, que usted va a activar la de desarrollo, desactivar tal, activar tal y desactivar. Entonces uno va desactivando lo que ustedes crean conveniente, activar todo y desactivar severo, y así va. Ahora mira este código, cuál creen que es lo que se compila y cómo. Entonces dice que mire lo del no copy hint. Dice, al pasar el large out y el in out al momento de referencia, en vez de dar un valor de manera rápida, dice. Entonces vamos a copiar, vamos a advertir al compilador acerca de esto, que aquí le hace falta algo. Entonces cada vez que ingresa eso se le advierte al compilador sobre ese problemita. Entonces, usando lo del performance, se crea este indexado, ya se crea el paquete para el tipo de error que es Vigar, y ahí le hace la advertencia para este caso que dice: el PNTAP debe tener beneficio de usar el no copy en el compilador, ¿no? Es que todo eso. Y ustedes han notado códigos con PLW mientras el error del código está en PLS. Entonces, como este de aquí va, PLW 0505 no return. Entonces no dice el ejemplo de ahí. Bueno, usted puede, nosotros podemos compilar la advertencia específica del error y no compilar su programa. Okay, entonces ya viene el error este de aquí del 0505, pero ya en este de acá, cuando se altera la sesión alter warning enable severe error 0505, ya el error no retorna ese tipo de valor, ¿no? Solo van a retornar estas tres líneas de aquí. Entonces usted puede también cambiar lo que son las categorías de warning con el DBMS Warning Supply Package, y también dice esto permite a ustedes asignarle en las mismas categorías de advertencia a las de PLSQL warning con parámetros, pero también puede usarla para guardar advertencias previas dentro del lenguaje de PLSQL. Esto es útil y si usted quiere hacer cambios de compilación en algún programa de PLSQL y los cambios para retornar lo que se había hecho al principio. Entonces tenemos el DBMS Warning, que contiene tres tipos de subprogramas, que es el set, el add y el get. El set es un procedimiento que reemplaza todas las advertencias previas con unas nuevas opciones. El add es un procedimiento que solo especifica a la advertencia, dejándola con otras sin alterar. Y este tiene el mismo efecto que el PLSQL warning cuando está iniciado con parámetros. Y el get, una función que no gana ninguna opción y
a guardar las opciones las opciones actuales dentro de una sentencia de SQL, una variable de SQL. Entonces, acá hay un procedimiento de add procedure, entonces ya viene lo que es el DBMS warning add setting cat, donde ya vienen lo que es performance animal section, dicen en esta activa lo que es el desarrollo como una categoría de advertencia, dejando las categorías sin cambiar. El tercer argumento es session. El session requiere que usted exactamente haga los mismos efectos como un enable performance, o sea que esto es lo mismo, que haga una sesión a eso. Y el procedure dice, aquí hay un set procedure que set warning setting string. Entonces este desactiva todas las categorías, las advertencias de categoría y activa la categoría severa. Esto exactamente tiene el mismo efecto que usted usaba la alter session con esto el disable all y enable severe, perdón. Entonces aquí se obtiene una función de tipo string de varchar. Ya viene lo del DBMS, ya enviando lo que es un warning setting string, y dentro de ese DBMS se imprime el mensaje de advertencia. Entonces esta advertencia maneja lo que es en varchar 2 de variable, en el cual va a mostrar el tipo de error que se tiene. Entonces aquí pone disable information tal performance enable severe. ¿Qué es la advertencia? Y aquí tenemos otra advertencia. Aquí ya pone la categoría 32.3. Dice, si esto retorna lo que es una advertencia de categoría de PLDB de tipo numérico 07203 para el desarrollo de la categoría. Es como que yo le dijera que usted estuviese en un error, ¿va? Entonces toma ese error y lo pone como categoría que se procesó el error. Un error común que aparezca en la consola si usted lo ha ejecutado mal o no lo hemos ejecutado mal. Entonces, claro que sí, usted puede usar un DBMS en warning, get y el directly desde el output line. Entonces este sería el mensaje de desactivación que ustedes tienen o de activación del programa de Oracle con lo que estamos usando Oracle actualmente. Ya viene lo que es el warning message, le muestra el error que tiene. Entonces hay más programas que manejan lo que es el DBMS warning, pero estos son los que verán más útiles, ¿va? De aquí más que todos los que ya copia el mensaje y los muestra diciendo este es el error, este es el error. Entonces, nosotros podemos guardar usando lo que es el get y el set, podemos guardar y almacenar opciones de advertencia. Entonces se crea la variable sentinelvarchar donde va a obtener las características a partir de un warning y entonces se maneja eso el string, después envía un dbms warning, set warning sanity string, y lo que hace es activar lo que es el warning severe y la de la sesión. Después altera el procedimiento my procedure compile y después envía lo que es el warning message, que este es el setting, es el mensaje que él recibe o la persona recibe, y la sesión va del error. Aquí uno le está haciendo una advertencia. Usted puede compilar todo el PLSQL, los cuerpos a partir de categorías warning, activándolas y guardándolas de manera original, ¿va? Y ahí termina. Okidoki. Estos solo son para advertencia, muchachos. Que usted tiene un error, le tiene una advertencia y procesa el código, pero solo le tiene una advertencia. Aquí hay un error. No es como el error que nos tiran los comandos nosotros, como esto de aquí. ¿Ok? A usted le tira un warning message diciéndoles tiene un problema aquí, favor de ingresar un número válido o algo así, cosas así.
¿Estamos? Bueno muchachos, vamos a ver cómo vamos a la otra. Si es largo este tema de la 15.3, entonces vamos a la clase de hoy aquí, ok, solo déjenme ver porque no sé, es muy largo. Sí, es muy larguito, no lo vamos a terminar hoy. Sí, es largo. No, entonces vamos a la clase de hoy hasta esta sección de la 15.3, ¿estamos? Ya ahora nos quedan dos temarios de la sección 15 que sería, sí, que sería la 15.3 y la 15.4 y ya terminamos PLSQL. Hasta ahorita miro los mensajes. No, ya está. Solo nos quedan dos temas ya terminamos PLSQL. Esto es para ya trabajar con servidores de PLSQL, ya con Oracle. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Todo bien? Entonces ya el miércoles ya nos vamos a olvidar un poquito de PLSQL y vamos a retomar un poquito lo que es SQL. Vamos a, vamos a crear un programa en Eclipse. Les voy a enseñar cómo usar Eclipse, de cómo hacer formularios. ¿Okay? Esos formularios les va a servir a ustedes para lo de la creación de lo que es interfaces, y de esas interfaces ustedes lo que van a hacer es un programa que ustedes digamos, bueno, voy a crear una base de datos para empleados, que yo ingreso un empleado y se registre en mi base de datos, cosas así que que sirvan de manera local. ¿Entendido? Eso es lo que vamos a ir haciendo. Espero que todavía tengan MySQL para trabajar en eso. Pero bueno, vamos a ver entonces. Bueno muchachos, si no hay preguntas, nos vemos mañana. Uno va acá tempranito. Vaya, pues hasta mañana. Cuídense. Y buen provecho a los que van a desayunar.